Universidad de Chile, Camino a Filuni. Este mes de agosto, la Feria del Libro de las Universitarias y los Universitarios Filuni de la Universidad Autónoma de México recibirá como invitada de honor a la Universidad de Chile, una expresión del fuerte vínculo entre ambas instituciones y entre los pueblos de Chile y México. Durante estas semanas conversaremos con académicos, académicas, egresados, egresadas, estudiantes y representantes del mundo cultural nacional sobre este importante hito. Una producción conjunta de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile y Radio Universidad de Chile. Conduce el periodista Patricio López. ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes en este lunes 11 de agosto del año 2025, donde tenemos una nueva edición que es la penúltima de nuestro programa UD Chile Camino a Filuni, porque claro, estamos a poquitos días de que efectivamente el próximo 26 de agosto, allá en la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad de México, se da inicio a la nueva edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Es la edición 7ª de esta importante feria y que este año tiene como invitada de honor a la Universidad de Chile. Por eso es que hemos ido haciendo durante estas semanas un recorrido para ir tratando distintos temas que tienen que ver con la participación de la universidad en Filuni. Recordemos, además, que todo esto que estamos haciendo tiene importantes repercusiones acá mismo, de alguna manera dinamiza actividades, iniciativas, trabajos que van a redituar en la relación con la propia comunidad. Por eso hemos tratado de presentar este esfuerzo y este trabajo como parte de algo mayor y que tiene que ver precisamente con el vínculo, ¿no?, de la Universidad de Chile con el conjunto de la comunidad del país. Bueno, hoy queremos hablar sobre la importancia que tiene el patrimonio en general, la cultura en general, pero muy en particular en lo que tiene que ver con la medicina, con la Unidad de Patrimonio y Cultura de la Facultad de Medicina, que también va a tener algunas actividades allá. Nos acompaña esta tarde para conversar sobre este tema. Es nuestra primera invitada este día lunes, la profesora Lorena Tapia. Lorena, muy bienvenida, muchas gracias por estar acá y por poder conversar sobre el tema. Muchas gracias, Patricio, por la invitación a este programa. Sí. Bueno, a veces la pregunta más básica alude a lo más profundo, ¿no? Cuando un grupo de personas, una comunidad universitaria forja algo, ¿no? Dice, necesitamos que esto exista, que nazca, que se desarrolle. Siempre hay una reflexión previa, ¿no? ¿Cómo surge esta unidad de patrimonio? ¿Qué reflexión se hace respecto a por qué es importante que exista? Yendo un poco a ese origen, ¿no? Perfecto, sí. Bueno, en la Facultad de Medicina existen o existían desde antes de que yo llegara o que empezáramos nosotros en la dirección a trabajar. Existen múltiples instancias de patrimonio y cultura, básicamente, y estaban trabajando de manera más bien aislada una con otra, sin grandes interacciones, y con algunos trabajos y esfuerzos que se habían hecho por años y que no estaban siendo, creíamos en ese minuto, visibilizadas y compartidas a la comunidad, que es parte además de nuestra labor de extensión. Por lo tanto, en las reuniones iniciales que tuve con las unidades como los museos, tenemos en la Facultad de Medicina 2 museos, una unidad, un rincón cultural, biblioteca, y dándome cuenta además que tenemos patrimonio tangible en edificios, esculturas, auditorios que hay que preservar, vimos esta necesidad de crear una unidad de patrimonio que vaya a resguardar, a cuidar, a proteger y también a mostrar este patrimonio a la comunidad tanto universitaria como extrauniversitaria. Y de esa manera surge esta reflexión de cómo podemos trabajar juntos dentro de una universidad científica donde nuestro foco está puesto en salud, en mejorar la salud, en crear conocimiento en torno a la salud, pero cómo el preservar este tipo de instancias era importante y es por eso que se propone la creación de la Unidad de Patrimonio y Cultura y finalmente se logra. Se logra el 2023 bajo resolución y dentro de la facultad y dependiendo de la dirección de extensión, se logra formar esta Unidad de Patrimonio y Cultura. Sí,
Estaba pensando en cómo los proyectos académicos tienen, Lorena, o deberían tener una cierta historicidad, ¿no? Quiero decir, no es casual que la facultad esté ubicada donde está, que en torno a esa ubicación se han producido una serie de dinámicas que inciden en la zona norte de nuestra ciudad capital. Pienso también en cómo el trabajo histórico de la facultad ha ido dando lugar a enormes avances que además suponen hitos en el país que exceden a la medicina misma. Así Tenemos es. tantos médicos y médicas egresados de la Universidad de Chile que han cumplido importantes roles como ministros, parlamentarios, incluso presidentes Así de la es. República, ¿no? Así es. De hecho, cuando aprovecho de contar, cuando uno va a la Facultad de Medicina, como que respira historia, ¿no? Así es. ¿Por qué piensas que es importante ir poniendo todo eso en valor? Que los estudiantes que hoy día tienen 18, 19 años sepan de qué tradición provienen y al mismo tiempo de qué manera esto, que a veces tiene que ver con formar individuos para ejercer una determinada profesión, también se vincula con la comunidad en su conjunto, con un barrio, con una zona, con un país. Bueno, mucha razón tienes en harto de lo que comentas. La Facultad de Medicina dentro de la Universidad de Chile, digo que es la universidad de nuestro país con más años, tiene más de 180 años de historia, instalada desde los inicios en hospitales muy relacionados con la historia y el desarrollo de nuestro país. Por lo tanto, tal como tú dices, ¿por qué la Facultad de Medicina está instalada en esa área norte, donde actualmente hay más de 5 hospitales y que convivimos con comunidad de salud pública muy unidos, ¿cierto? Todos los días. Por otro lado, tal como dices tú, toda la historia y los personajes y las tesis que se han formado y cómo el conocimiento desde esta historia ha aportado en el desarrollo de la salud y de otros ámbitos en nuestro país, es importante preservar porque además la historia nos construye y nos hace mirar el futuro también, nos hace pensar en cómo vamos a seguir adelante. Y así ha sido, uno se da cuenta que en todas las profesiones sanitarias, todas las profesiones incluyendo no solamente la medicina, sino la historia de la enfermería, de la matronería, dentistas, químicos, farmacéuticos, toda esa historia nace en ese sector. Y cómo tenemos que seguir mirando hacia adelante es una pregunta que nos interesa mucho y que debería interesarnos siempre. Y yo creo es un motor para seguir trabajando en la mejor medicina, tal como lo hicieron hace tiempo quienes nos preceden. Así es que nos da además un sentido de pertenencia, tanto a académicos, estudiantes, futuros estudiantes, egresados de nosotros, que ven en esta historia algo importante, potente y que va a seguir siendo muy probablemente parte de cómo construimos la salud en nuestro país. Es importante, es algo que nos mueve en la unidad, no solamente a la unidad de patrimonio, sino a la Facultad de Medicina, a la universidad le interesa el patrimonio y preservar esto y no tenemos duda que eso impacta en nuestros estudiantes, impacta también en la comunidad donde estamos insertos en las comunas y va a impactar además en la sociedad finalmente, porque es conocimiento que finalmente llega a la sociedad. Lorena, pienso en que cuando uno ve el camino propio, pienso en esos chicos, chicas que están en primero, segundo de medicina, en diálogo con toda esta historia, lo que viene hacia el futuro no es solamente vislumbrar un camino individual, que ya lo es, por cierto, donde todos queremos que nos vaya bien, ser buenos profesionales, en fin, sino también con una fuerte carga no digo carga en un sentido negativo, digo en un sentido estrictamente positivo, de vinculación con la comunidad, de servicio, de vinculación con el país. Hablemos también de cómo esta construcción patrimonial incide en ese ethos, ¿no? Exactamente. Si tú te das cuenta cómo se ha construido la historia en la facultad y todos los documentos, archivos, fotografías, mucho de lo que tenemos
está enfocado a mostrar el aporte a la comunidad. Por lo tanto, si es que los chicos estudiantes, quienes quieren ser nuestros estudiantes o los egresados recientes, sienten y se comprometen también con esa vía de cómo aportar en lo público y en la salud para el resto, eso motiva y sigue motivando, y seguimos viendo que nuestros estudiantes son estudiantes comprometidos con eso. Probablemente mejora aún más cuando nosotros sí les mostramos efectivamente este tipo de patrimonio y lo mejoramos para que lo muestren y podemos hacerlos parte de nuestros museos, de nuestras actividades, y se van comprometiendo en el futuro. Es un aporte de todas maneras. Estamos conversando hoy día con Lorena Tapia, directora de Extensión de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Uno podría decir que estamos hablando en este programa sobre Filuni porque va a haber una conferencia cuyo título es La creación de la Unidad de Patrimonio y Cultura de la Facultad de Medicina, unión fascinante entre ciencia, historia, actualidad y futuro, que va a ser el miércoles 27 de agosto a las 16 horas hora de México, 18 horas hora de Chile. Y al decir esto estaríamos diciendo algo estrictamente cierto y descriptivo, pero lo estamos haciendo al mismo tiempo porque Filuni es una excusa para poder hablar también de esto. Aprovechemos de contar, a propósito también, Lorena, de que afortunadamente cada cierto tiempo se hacen los días del patrimonio, incluso a veces se hacen 2 veces al año y no solamente una vez. Todo lo que resguarda o todo lo que ha ido aglutinando la Unidad de Patrimonio de la Facultad de Medicina. Bueno, sí, la unidad resguarda y tiene material tangible, y ahí está en los edificios, los museos, piezas patrimoniales, archivos, tenemos tesis patrimoniales muy importantes de profesionales de la salud que han sido ellos en sí muy importantes, pero también temas muy relevantes, y por lo tanto resguardamos para quienes quieran saber de esta historia, resguardamos lo que se tiene. Y tenemos también infraestructura, como te comentaba, museos, tenemos algunas esculturas, somos parte de una ruta patrimonial en el área norte de Santiago que, como tú dices, la queremos compartir y la abrimos al público y a la comunidad, no solamente para el Día de la Ruta de los Patrimonios, sino que invitamos a que nos visiten en los museos, tanto el Museo de Anatomía como el Museo Nacional de Medicina, y hemos hecho otro tipo de actividades. Eso resguardamos. Y por otro lado, nos hemos preocupado con la unidad, trabajando en conjunto, las distintas unidades que existen, de hacer más de 90 actividades culturales y patrimoniales en este tiempo que llevamos. Desde lanzamientos de libros, invitaciones a algunas embajadas a hablar de ciertos temas específicos acerca de Gabriela Mistral. Nosotros en Rincón Cultural tenemos una colección muy importante y una de las segundas más importantes a nivel nacional de Gabriela Mistral, gracias a lo que se ha resguardado ahí. Hemos hecho también obras de teatro para funcionarios, actividades culturales, conciertos, y tuvimos una muy bonita exposición que fue itinerante del aporte de las mujeres en profesiones sanitarias en nuestro país. Así que se ha resguardado y se ha mantenido un ritmo de actividades culturales, patrimoniales, que nos muestran a funcionarios, a estudiantes y a la comunidad entera lo importante que ha sido la facultad y lo que probablemente va a seguir siendo en nuestro país. Bueno, qué maravilla. Vamos a seguir conversando sobre la extensión en la Facultad de Medicina, sobre la Unidad de Patrimonio. De vuelta, entre otras cosas, vamos a hablar directamente de las actividades que se van a realizar en Filuni, pero les queríamos invitar por mientras que fuéramos a un poquito de música. Recordar que una tradición que hemos impulsado en este programa es que escuchamos en el primer bloque música chilena y en el segundo bloque música mexicana, ¿no? Para ir promoviendo este encuentro. Y hoy vamos a traer un grupo que residió en México. Hay muchos artistas chilenos que han vivido en México. Uno de ellos es Iyapu. Vamos a escuchar esta linda canción que se llama Del Pozo de Mis Sueños. Y a la vuelta seguimos conversando con Lorena Tapia. Estamos de vuelta, escuchábamos recién a Iyapu
Y ahora volvemos a escuchar a Lorena Tapia en esta conversación que estamos teniendo sobre patrimonio, cultura, historia, memoria y por supuesto sobre Filuni. Bueno, todas estas iniciativas, Lorena, que ustedes han llevado a cabo, algunas existían de antes, se han ido sistematizando, el nuevo impulso que se le ha dado. ¿Cómo podrías ponderar o describir el impacto que ha tenido en la comunidad universitaria, tanto de la facultad como del conjunto de la Universidad de Chile, y yendo más allá también, porque recordemos, entre otras cosas, ahí la Facultad de Medicina es parte del Campus Norte, es un terreno grande que lo comparten varias carreras, está el hospital, hay toda una comunidad de dentro y fuera de la Universidad de Chile que circula permanentemente. Así es. Bueno, ha repercutido, yo creo, muy positivamente en funcionarios y estudiantes. Cada vez más tenemos más asistentes e interesados en nuestras actividades. Luego que ocurren, nosotros los hemos encuestado, que nos den ideas de qué es lo que más podemos hacer, y la verdad que hay un agradecimiento desde la comunidad universitaria, que principalmente ha sido en la Facultad Norte, pero también tuvimos la oportunidad de llevar una exposición a la sede, al Campus Occidente, en la Quinta Normal, que también es un campus precioso para hacer actividades culturales. Entonces ha habido, la verdad que creo yo, mucho agradecimiento, y con ese agradecimiento también surge de nosotros un compromiso con seguir haciéndolo. Por lo tanto, estamos bien, tenemos en nuestra mente agendar actividades culturales de este tipo seguidos, una hasta 3 veces al año, conciertos, conversatorios, invitados, lanzamientos de libros y todo, en facultad. Eso por un lado. Y por otro lado, en la comunidad también nosotros estamos viendo un aumento de seguidores, por ejemplo, en Instagram, a nuestro Instagram de museo de medicina, al Instagram de dirección de extensión. Ahora actualmente fuimos invitados también a un programa de NTV que mostró nuestro museo, por ejemplo. Tuvimos hace unos días unas fotografías en Santiago Adicto. O sea, ha habido un aumento de interés probablemente por la facultad, porque la estamos abriendo más. El número de visitantes para el Día de los Patrimonios ha aumentado muchísimo. O sea, antes el Día del Patrimonio era más bien centrado en el Museo de Anatomía, que ellos siempre han tenido un éxito enorme en mostrar el museo, lo que significa la sala de exposición de anatomía. Pero ahora tenemos también muchos interesados en la ruta patrimonial que hemos creado en la Facultad de Medicina, de gente de la comunidad. Tenemos tenemos actividades con, por ejemplo, la Fundación Cultural de Independencia. Y así hemos ido recolectando y ampliando nuestras redes de cooperación con integrantes de la comunidad, y esperamos que sigan creciendo. Sí, pues bueno, y vamos a tener, esta entrevista la estamos teniendo en este programa, como decíamos, porque la misma Lorena va a participar en una conferencia que va a ser el miércoles 27 de agosto, lo decíamos, 4 de la tarde hora de México, 6 de la tarde hora de Chile, la creación de la Unidad de Patrimonio y Cultura de la Facultad de Medicina. Unión fascinante entre ciencia, historia, actualidad y futuro. Hemos hecho con los distintos especialistas, distintas disciplinas, Lorena, la pregunta sobre por qué es importante el diálogo académico, ¿no? ¿Por qué es importante ir a contar allá, a la comunidad allá, lo que se hace acá? Y también por qué es importante aprender lo que se hace allá y traerlo de vuelta, ¿no? Hablemos un poquito de eso, porque el espíritu de este programa también es contar cómo la participación de la Universidad de Chile en Filuni tiene una muy fuerte impronta de poder devolver todos estos acervos a la comunidad. Sí, es bien interesante porque, bueno, en esta Feria Internacional con México es muy probable que también vayan otros actores latinoamericanos, ¿ya? La creación de una unidad de patrimonio y cultura y de la preservación de la historia de la medicina o de la ciencia no es algo muy común en las facultades científicas. Uh-huh. Y no son muchas las facultades que se preocupan de preservarlo propiamente tal. Por lo tanto, la experiencia compartida en ese sentido con integrantes regionales creo que es ya un aporte. En México existe preservación de cultura. Ellos, la Facultad de Medicina y los institutos de ciencias en México están insertos en palacios. Uh-huh. Y ellos tienen cultura
cultura de preservación, tienen museos también y muestran un poco esto. Es algo como, en ese sentido, instituciones que podemos funcionar como en manos y podemos ir colaborando y participando y creando, quizás, co-creando actividades en conjunto. Así que por eso es muy importante. Yo creo que por un lado es compartir la experiencia con algunas otras universidades u otros actores que no tengan esta experiencia de preservar, y con México en especial y con la UNAM, porque ellos precisamente sí tienen y pueden ser también nuestros referentes y nuestros compañeros en esto, ¿cierto? Sí. Vamos a, por supuesto, continuar de aquí a que termine este programa, ir contándoles sobre las distintas actividades. Para finalizar, Lorena, ¿qué te gustaría que ocurriera al final? Bueno, yo sé que es un camino que no tiene final, pero ¿qué te gustaría que ocurriera con toda esta iniciativa que está impulsando la Unidad de Patrimonio? Si tú dijeras, mira, nuestro sueño es llegar hasta este punto, ¿no? ¿Hacia dónde te gustaría? Confesemos los sueños, sí. Bueno, en sueños yo creo que primero es mantenerse como Facultad de Medicina, como la facultad que cuida ese patrimonio, que donde se pueden acercar quienes quieran conocer acerca de la historia de la medicina en nuestro país, de ahora en adelante que sea nuestra Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y en eso posicionarnos como, y la Universidad de Chile es una universidad donde hay mucha historia, no solamente en medicina, sino en el resto de las facultades, pero posicionarnos como Facultad de Medicina. Me encantaría que el Museo Nacional de Medicina sea un museo famoso, muy abierto a la comunidad, donde podamos compartir todo lo que tenemos, que es tanto objetos, historia, fotografía, archivos, tesis, ¿cierto? Y que esté a la mano de quien quiera. Me gustaría, yo soy pediatra de profesión, soy pediatra, a mí me encantaría que el Museo de Medicina también esté abierto a los niños y que tengamos una exposición guiada hacia niños y niñas y que de esa manera se entusiasme con las carreras de medicina o del área de la salud en general para estudiar en nuestra facultad. Y eso, y consolidar actividades culturales que nos permitan tener un sentido de pertenencia a nuestra facultad, a nuestra universidad, que también hagan más grato el ambiente laboral en nuestra facultad, o sea, este tipo de actividades, conciertos, obras de teatro, conversatorios, nos hacen muy bien a los académicos siempre. Así es que creo que tiene que seguir en esa senda la unidad. Bueno, hemos conversado con la directora de Extensión de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, la doctora Lorena Tapia. Lorena, muchas gracias por haber venido a nuestro programa de Chile Camino a Filuni. De nada, Patricio, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sí, y le vamos a dar gracias a Juan también por haber venido y habernos acompañado. Sí, que no sale en cámara, pero ha sido protagonista de esta entrevista. Muy atento. Sí, vamos a ir a un breve alto y a la vuelta más conversaciones en este día lunes. Estamos de vuelta en Uchile Camino a Filuni en este día, lunes 11 de agosto. Conversábamos en el bloque anterior sobre la unidad de patrimonio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile con todas sus iniciativas museísticas de extensión. Y ahora queremos hablar, que es una muy buena manera de decirlo, ¿no? Para evitar las connotaciones que a veces asustan comprensiblemente a la gente vinculadas con los movimientos telúricos, esta idea de la Tierra en movimiento, ¿no? Lo bueno, dentro de lo malo, es que en Chile tenemos un cierto acostumbramiento, ¿no? Y una tradición de investigación en distintos planos para poder enfrentar de buena manera estos desafíos. Y algo que tenemos en común con México es que a México también la Tierra, a los mexicanos la Tierra también se les mueve, y no solamente por efecto del tequila, ¿no? Sino por efecto de los movimientos telúricos. Hoy nos acompañan dos queridos profesores, son amigos de esta radio, así que aprovechamos de darles la bienvenida de vuelta a los integrantes del programa de riesgo sísmico de nuestra universidad, los profesores Jaime Campos. Jaime, muy bienvenido, gracias por venir.
Muchas gracias por la invitación. Y Sandra Rojas. Gracias, Sandra. Hola, Patricio. ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo. Eso. Oye, bueno, partamos contando que estas actividades que van a ocurrir en Filuni, pero que también tienen como contraparte previa otras actividades que se están realizando esta semana, no empiezan tampoco esta semana, ¿no? Tienen que ver con un trabajo que ustedes venían concibiendo en el marco del programa de riesgo sísmico. Ustedes nos decían antes de salir al aire desde el año pasado para efectos de aprovechar el hito de los 40 años del terremoto del 85 para poder desarrollar una línea de trabajo. Bueno, contemos esto, Jaime, porque yo me acuerdo muy bien, aunque esta radio no para, que la Universidad de Chile reabrió el lunes 3 de marzo y justo el lunes 3 de marzo hubo una actividad que ustedes organizaron ahí en la Casa Central. Así es. Bueno, en esa misma línea, justamente quisiéramos aprovechar esta oportunidad para resaltar la importancia que tiene, especialmente en los países de todo el contexto latinoamericano. Compartimos un territorio con geoamenazas que se encuentran solo en esta región del mundo, y por lo tanto es muy relevante dialogar entre los saberes que se cultivan en la academia con los saberes también que se cultivan en las distintas academias del continente, con otros saberes que se cultivan en nuestras tradiciones, en nuestras culturas, para poder construir capacidad y competencia y resiliencia ante los desastres naturales. Y a partir de una secuencia de cursos internacionales que dictamos durante como 8 años, logramos a nivel de la comunidad desde México hasta Argentina, estuvimos participando en esos cursos varios expertos de los tomadores de decisiones en los respectivos países como también en la academia. Logramos construir una red muy importante de gente que tiene muy claro, muy consciente la necesidad de transferir ese conocimiento que se genera en la academia hacia la sociedad para tratar de mejorar, ¿no es cierto?, y ser más efectivos en nuestras políticas públicas de reducción de riesgo de desastre. Básicamente esa fue la inspiración el año pasado en que nos conectamos con estos académicos de la UNAM, de Colombia, de Ecuador, en fin, y organizamos este año, durante todo el año, actividades todos los meses de reflexión, seminarios, en fin, y que tiene como su centro, su epicentro, el mes de agosto, esta semana, en la cual durante 3 días nos vamos a convocar a conversar sobre estos temas, a compartir los aprendizajes, las buenas prácticas, tanto en el aparato público, en las políticas públicas, como en la ciencia, después de 40 años del gran año con desastre que tuvo para América Latina, el año 1985. Todos seguramente los que tienen ya una cierta edad, más de 30 o 40 años, se tienen que acordar, más de 40 años claramente, que en Chile hubo un terremoto importante que impactó la zona central de Chile, el terremoto del 85, Valparaíso. En México hubo un tremendo terremoto también ese año en la Ciudad de México. Y hubo el desastre en Colombia del Nevado del Ruiz, un tremendo desastre. Y después de esos eventos que impactó en América Latina el año 85, la comunidad internacional, las Naciones Unidas, decretó el decenio de los desastres naturales, y desde entonces se ha venido construyendo a nivel internacional y a nivel de los países políticas públicas sintonizadas, sincronizadas, y la idea es discutir sobre eso ahora, 40 años, que hemos aprendido, y eso lo vamos a hacer esta semana en la Facultad de Ciencia Física y Matemática de la Universidad de Chile. Sí, el terremoto del 85 está muy presente en la memoria colectiva de los chilenos y chilenas. Yo puedo decir que soy de aquellas personas que tienen el recuerdo vívido de 2 grandes terremotos. El del 2010 fue el segundo. Y el primero fue efectivamente el del 85. Era muy niño, pero nunca me voy a olvidar, en la cancha de fútbol con mi padre y mi madre. Y todos se acuerdan dónde estaban o en qué estaban cuando... Sí. Pero misma cosa, Sandra, con el terremoto del 85 en México, que fue muy devastador. Falleció mucha gente. Así es. Por lo tanto, hay una suerte de herida común, pero como suele ocurrir con estas cosas, también la manera de honrar los dolores que se viven y las pérdidas que hay es aprender, ¿no? Así para poder enfrentar mejor la vez siguiente. ¿Qué significa en ese contexto que Filuni haga posible este diálogo, ¿no? Con este 1985 doloroso y movido, ¿no? Que ambos pueblos tuvimos? A nivel de del diálogo académico, quiero decir, ¿no? Sí. Bueno, para nosotros el tema de los terremotos, como tú comprenderás, lo hemos revisado una y otra vez, y tiene muchas dimensiones.
y tiene dos dimensiones en las cuales creemos que es importante compartir esa experiencia que tiene que ver con la cultura. Ujú. Los terremotos son parte de nuestra cultura. ¿Para qué decir de culturas, de comunidades como la chilena, como la mexicana, que no solo estamos acostumbrados a nuestra historia, sino que además lo hemos ido expresando a través de distintas disciplinas. Disciplinas que en este caso vamos a poder compartir como la literatura. Pero así como está la literatura, también está la poesía, están las artes escénicas. Creemos que en todas ellas los terremotos, que son parte de la experiencia y la cultura de las comunidades humanas, aparecen. Y eso es lo que nosotros hemos querido rescatar, y porque además creemos que dimensionar el lugar que ocupan los terremotos en la cultura es hacerse parte de aquello. Es no solo... Bueno, una vez más, dentro de las dimensiones de los terremotos está el tema de la prevención. Eso es muy importante pero también tiene que ver con la manera en que somos. Creemos que aquí hay un vínculo bien estrecho entre chileno y mexicano, lo ha habido siempre. ¿Por qué a los chilenos nos gustan tanto las rancheras? Eso deberíamos estudiarlo. En todos los programas ha salido el tema de las rancheras. Las rancheras, sí. Absolutamente, deberíamos estudiarlo. Estuvo aquí en este programa la embajadora de México, que contaba sorprendida cómo la llevaron al sur y... Hay hasta un museo de los mariachis en una localidad, tengo entendido que en la región del Ñuble, pero no estoy completamente seguro. Sí, es increíble. Sí. Entonces, bueno, nos unen, los terremotos unen chilenos y mexicanos, y eso es lo que nosotros queremos, como dices tú, honrar y darle un espacio en Filuni. Ahora, dicho más descriptivamente, esto implica un diálogo respecto a infraestructura, respecto a el tratamiento psicológico de las comunidades luego de los desastres. O sea, en lo más concreto, ¿qué tipos de diálogos se producen, Jaime? Bueno, justamente no fue casualidad que esta semana acá en Santiago estemos organizando este evento que comentaba recién, con que la semana próxima estemos en México en una línea de conversación en Filuni en torno a la temática de la tierra en movimiento, ¿no es cierto?, los terremotos. Hay una necesidad de abrir diálogos y conversaciones que nos permitan identificar justamente aquellos puntos culturales comunes e intereses compartidos. No es menor que en ambos países esta cultura sísmica tiene una relevancia no solo en la literatura, sino que también en muchas otras expresiones culturales. Nosotros acá en Chile tuvimos una experiencia hace poco que la quiero evocar para el terremoto, no fue hace poco, ya el terremoto del 2010. Todos recuerdan que impactó más o menos 500 kilómetros de extensión de costa, el tsunami. El terremoto y el tsunami tuvo una zona de impacto neta, 500 kilómetros a lo largo de la costa, y hay devastación, ¿no es cierto?, importante y pérdida de vida humana a lo largo de toda la costa por el tsunami, excepto en una región, Tirúa, donde hay una cultura mapuche y donde allí entonces se expresa los mitos, tradiciones en el territorio anclado en culturas originarias que muestran que tienen capacidades resilientes con esto del caicay, tren, en fin. La gente que habita el territorio durante centenares y milenios de años, ¿no es cierto?, son capaces de ir creando allí una capacidad, no solo autogestión, sino una capacidad de comprender cómo habitar el territorio que los hace ser resilientes. Y esos elementos culturales, en particular ese y otros más que tienen México también, son los que nos interesa también incorporar en esta reflexión, en estos encuentros, porque no solamente ciencia o tecnología la que nos permite mitigar los efectos de los desastres, sino que también el comportamiento humano. Y ese tipo de conversación son las que nos está inspirando en el trabajo que estamos haciendo esta semana, en el encuentro acá en Chile, como el que vamos a realizar en Filuni en México la semana próxima. Ya, ¿les parece si... querías decir algo, Sandra? Yo te interrumpí, pero eso no se hace. Complementar lo que decía el profesor Campos en el sentido de que... Para dar un ejemplo, tenemos 10 mesas temáticas que vamos a compartir esta semana. Porque acá en Santiago. ¿Están abiertas a todo público? Abiertas a todo público. Ya, aprovechemos de decir de inmediato. De inmediato, porque pueden alcanzar a inscribirse. Pueden ir a más 40 con letra, más40.uchile.cl. Ahí tienen todo el programa, todos los formularios para inscribirse en todas las... Y en la Facultad de Ingeniería, de Ciencia...
Ciencia física y matemáticas de la ex ingeniería. De hecho, ingeniería dice, ¿no? Sí, ciencia física y matemáticas, ahí ustedes entran, que es uno de los edificios más bonitos, uno de los campus más bonitos que tiene la Universidad de Chile, además, sí. Bueno, y lo que quería decir que ahí vamos a tener, hoy día empiezan 4 de las 10 mesas que vamos a tener de conversación, de reflexión en torno a los aprendizajes. Y son aprendizajes en distintas áreas. Tenemos aprendizaje en lo que lo que es la gestión de datos, por ejemplo, lo que es el tema de la solidaridad y la colaboración entre países. Eso es muy relevante en este tema. Otra mesa sobre patrimonio y riesgo sísmico y riesgo de desastres socionaturales. ¿Qué significa eso? O sea, son 10 dimensiones distintas en torno al tema de la reducción del riesgo de desastre. Así que hay mucho para conversar. Ya, vamos a ir a escuchar un poquito de música. Jaime, Sandra, nosotros en todos estos programas hemos puesto música chilena en el primer bloque y música mexicana en el segundo, así que nos toca música mexicana. Excelente. Y esta la hago por ustedes, pero también por mí, porque pucha que me gusta la Lila Downs. Vamos a escuchar La Llorona, que es una canción muy típica mexicana, y a la vuelta seguimos con las conversaciones. Estamos de vuelta en UD Chile Camino a Filuni en este día lunes 11 de agosto conversando sobre los temas sísmicos y bueno, sobre el diálogo entre Chile y México a propósito de Filuni en este tema, en este destino, por decirlo de una manera, que compartimos, pero que precisamente a través del trabajo académico no tiene por qué ser necesariamente un destino trágico, sino que es simplemente algo que podemos enfrentar cada vez mejor. Va a haber 2 actividades al menos que tienen que ver directamente con lo que estamos conversando. Uno es la conferencia 1985 más 40 años de memorias de Santiago a Ciudad de México, cuando la tierra tiembla, autores y autoras relatan, ¿no? Y otro que va a tener por título 1985 más 40 años, esta tierra que se mueve, ¿qué hemos aprendido en torno a los terremotos de México y Chile? Como el segundo tiene una dimensión más literaria, lo vamos a dejar para el final. Así que el primero tiene una dimensión más literaria, lo vamos a dejar para el final. Partamos por el segundo. Esta mesa de diálogo, ¿qué valía le asignan, Jaime? Bueno, para mí tiene un significado personal muy importante, porque la persona que la UNAM, la Universidad Autónoma de México, puso como contraparte, digamos, en ese diálogo, yo voy a estar por el lado de Chile, es un académico, un profesor muy distinguido, Gerardo Suárez, y él, el año 1985, cuando ocurrió el terremoto en Chile, él vino con una delegación de sismólogos mexicanos con ayuda, porque en ese momento Chile, de haber tenido la red más moderna a comienzos del siglo XX, a raíz del terremoto de 1906 de Valparaíso, ¿no es cierto?, el presidente Pedro Montt, justamente en conversaciones que había tenido con el rector de la Universidad de Chile a la época, Valentín Letelier, decide el país hacer un gesto de Estado y crear una red sismológica para entender los terremotos que venían ocurriendo desde la época de la colonia. Hago esta introducción porque fue el primer país en el mundo que instala una red estandarizada como gesto de Estado. El resto de los países, Italia, Francia, Alemania, en esa época, Japón, tenían redes universitarias. Y esa red, para el año 85, ya casi no quedaba nada. El Estado había un poco descuidado, no un poco, claramente, no se había mantenido el recurso para reponerla, en fin. Y para el año 85 Chile tenía solo 4 o 5 instrumentos que funcionaban a tubo. No sé si se pueden imaginar, ocurre un terremoto y no logramos entender lo que estaba pasando. Y México llega con instrumentos y viene a la cabeza un chileno, que en esa época era un chileno sismólogo que formó al grupo de mexicanos, Lautaro Ponce, con uno de los profesores jóvenes en esa época, Gerardo Suárez. Para mí fue un encuentro muy interesante. Yo descubrí en ese minuto todo lo que un país con redes sismológicas podía hacer, y lo que encontramos en esa experiencia conjunta acá en Chile, instalando los instrumentos para comprender las réplicas del terremoto del 85, fue algo que
No solo cambió la norma sísmica, el procesar esos datos me di cuenta de lo importante que para un país sísmico como Chile el poder tener capacidades, competencias, sismólogos. Miren, había 1 o 2 sismólogos en el país en la época. Para mí fue un antes y un después. Desde ese entonces que no hemos parado en la Escuela de Ingeniería de profundizar, mejorar, desarrollar nuevas áreas de investigación en el área de la sismología. Fue un antes y un después para nosotros en el terremoto del 85 y Gerardo Suárez, mi par con quien vamos a generar ese diálogo, vamos justamente a evocar todo lo que hemos caminado juntos desde entonces, los avances tecnológicos, los avances en términos de capacidad y competencia, así que va a ser un diálogo, espero, muy enriquecedor. Ese es el objetivo de esa mesa. Bueno, y el profesor, otrora en ese tiempo joven investigador, ahora profesor emérito de la UNAM. Así es. Una autoridad en la materia, no solamente en México, sino que, como decía Jaime, en todo el continente. Y también, bueno, la otra parte que tiene que ver con estas reminiscencias culturales que también tienen los movimientos sísmicos, ¿no? Y que van a estar presentes en esta otra actividad que tiene por título Cuando la Tierra Tiembla y los autores y autores relatan 40 años de memoria de Santiago a Ciudad de México. Sandra. Así es. Bueno, nosotros, la volada. La volada, nos está muy bien. Está sí. buena. Sí. Es que en el programa de Riesgo Sísmico nosotros siempre hemos tenido esa volada. Lo sabemos, eso les distingue. Sí. Nos distingue. Sí. Porque nos gusta vincular, porque creemos que así es la realidad, el tema de la sismología, las ingenierías estructurales, también con otras disciplinas que están presentes y que expresan esto que decíamos, el significado que tienen los terremotos para las comunidades. Y hace tiempo nosotros veníamos siguiendo a un escritor que nos gusta mucho, que es Alejandro Zambra, porque en una de sus novelas más maravillosas, que se llama Formas de volver a casa, él relata con mucho detalle el terremoto del 85. Esta típica cosa, ¿no? Que el papá sujetó la tele, que la mamá salió para afuera, se puso en el umbral de la puerta, que apretó bien fuerte a los cabros chicos, todas esas cosas tan chilenas, él las relata muy muy bien en esa novela. Y se da la fortuna que este escritor está viviendo en México. Entonces, una compañera nuestra, Juliette Marín, que es la que está a cargo de esta actividad, lo contactó. Y para alegría nuestra nos dijo al tiro que sí. Entonces empezamos a buscar un escritor mexicano que también pudiera hacer ese diálogo y encontramos a Francisco Hinojosa, que también ha escrito sobre terremotos y ha escrito sobre terremotos chilenos. Entonces allí va a haber un diálogo que tenemos que todavía formatearlo un poquito más, pero sabemos que sin duda va a ser muy entretenido porque es otra mirada y eso nos interesa rescatar. Creo que también es un aporte. Bueno, al final nomás repetir, Jaime, antes de despedirnos, el sitio web para la actividad que se está realizando durante esta semana. Así aprovechamos de vincular lo que va a ocurrir con Filuni en 2 semanas más con lo que está ocurriendo esta semana acá en Santiago de Chile. Sí, el sitio web es más, con letra, MAS 40 con números, todo junto, más 40.uchile.cl. Es muy simple, más 40.uchile.cl. Allí se van a encontrar con todas las mesas temáticas de discusión que vamos a tener, en fin, pero también hay una oferta de pequeños cursos. Se va a mostrar a la comunidad, especialmente a la gente que trabaja en los municipios, a cargo de los instrumentos de reducción de riesgo de desastre, en fin, se les va a mostrar cómo se modelan los terremotos, cómo se modelan los tsunamis, cómo se estudian los volcanes desde el satélite. Hay una serie de cursos, son como 7 o 8 cursos. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial también utilizada para poder entender cómo se comporta la actividad sísmica. Les vamos a mostrar a través de cursos cortos. Para que se inscriban tienen que visitar la página. Así que yo los llamo, los convoco a que vengan y vean de alguna manera aquí y participen también en esas conversaciones que vamos a tener. Nos han acompañado los profesores del programa de riesgo sísmico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Jaime Campos y Sandra Rojas. Jaime, muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias a ti por la invitación. Y Sandra, como siempre, es un agrado que estés acá en la radio. Muchas gracias, Patricia. Gracias por invitarnos. Sí, pues llegamos al final de este U de Chile Camino a Filuni. Sigan en compañía de la Radio Universidad de Chile y el próximo lunes a las 4 de la tarde tenemos el último programa de esta serie porque ya la semana siguiente, a partir del martes 26 de agosto, empieza
Filuni, y es el corolario de todo este esfuerzo que vienen realizando estas dos universidades hermanas para efectos de estrechar los lazos culturales, académicos, literarios y de otra índole entre Chile y México. Pueblos que, como dice Sandra Rojas, tienen tanto en común. Que estén muy bien. La Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones junto a Radio Universidad de Chile presentaron Universidad de Chile Camino a Filuni, la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Conversaciones con académicos, académicas, egresados, egresadas, estudiantes y representantes del mundo cultural nacional. Condujo el periodista Patricio López.